Hola, soy Steven del programa Encauce de Cuarto Eco y en esta pequeña cápsula de video vamos a comentar lo que entendemos que implica para una organización sin fines de lucro cumplir con todas las responsabilidades legales y administrativas, centrándonos por supuesto en cuatro áreas. Estas cuatro áreas las entendemos que están al servicio de las necesidades superiores de la organización. Entonces vamos a hablar de qué se trata cada una de estas cuatro dimensiones de la gestión y cuáles son esos principales desafíos y prácticas que tenemos que adoptar para que nuestra organización cumpla la misión por la cual se fundó. Vamos a empezar entonces con el área administrativa. Ahora, pensemos en cada una de estas dimensiones como si fuera nuestro propio hogar, nuestra propia casa, para entender de manera muy sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de cuatro dimensiones. Partamos por el área administrativa. Así como en una casa necesitamos saber si tenemos los papeles al día, el contrato de arriendo o si tenemos las escrituras, si están pagadas las contribuciones, si los planes de salud de las personas que hay en casa están al día o no. En una organización es muy fundamental tener claro los documentos que hacen posible la existencia de la organización, que estamos hablando del RUT, de los estatutos si están al día o no, del certificado de vigencia, de la cuenta bancaria institucional y además de la gestión diaria en un área de administración, en una organización, se encarga de coordinar cierto tipo de actividades en el día a día, como las compras, el estado del inventario, si estamos o no cumpliendo con las obligaciones que tenemos con el equipo humano que trabaja para la organización. En fin, todo esto siempre está en el contexto de el orden de la documentación, de la rendición, de lo transparente. Seguimos con la siguiente dimensión y aquí hablamos de lo contable o de lo tributario. Y pensemos que en nuestras propias familias también tenemos que llevar el registro ordenado de los ingresos y de los gastos. Tenemos que guardar las boletas para anotarlas, ver si la cuenta de luz de este mes subió o no respecto al año anterior. Y en una organización sin fines de lucro, esta tarea debe ser mucho más rigurosa porque hablamos de recursos y sabemos que los recursos se deben registrar y no quedar en nuestra memoria. La organización debe tener claridad absolutamente de todos sus ingresos, donaciones, subvenciones, prestación de servicios, etcétera, etcétera. Asimismo, de los egresos, sueldos, gastos operativos, pagos a proveedores. Pero hay un ingrediente adicional que suele suceder en las organizaciones y es que como son una persona jurídica, muchas veces tenemos una obligación extra dependiendo de las condiciones, de hacer declaraciones eh, de IVA, declaraciones de renta, y esto lo tenemos que intermediar con el Servicio de Impuestos Internos. Hablamos de facturas, hablamos de boletas, hablamos de ingresos, gastos y todas las cuentas que tenemos que tener ordenadas en ciertos estados financieros para que nos permitan tomar decisiones. La tercera área habla de las finanzas y qué importante es en una familia tener las finanzas claras. Cuando hablamos de finanzas en una familia, pensemos en si sabemos realmente cuánto entra de ingresos a la familia y qué podemos gastar con ello. ¿Será que nos da para ahorrar en la familia? ¿Será que podemos tomar decisiones respecto a vacaciones? ¿Será que podemos pensar si invertir en algo o no? Bueno, en una organización esto se traduce en tener un presupuesto claro y detallado, no solamente a nivel de la organización, sino a nivel de cada uno de los proyectos que están involucrados en una organización. Y cuando tenemos los presupuestos claros en una organización, podemos proyectar los ingresos, proyectar los gastos, cuánto vamos a necesitar a final del año para poder tener ese flujo de caja claro en la organización. Es decir, saber si habrá dinero suficiente o no para cumplir con los compromisos que nos propusimos como la organización en el año. Si uno no tiene esta mirada anticipada de las finanzas, es muy fácil uno caer en ciertos apuros u obstáculos financieros.
inclusive cuando los proyectos están en marcha. Y finalmente tenemos el área de gobernanza. No es menos importante porque está de último. De hecho, es una de las principales. ¿Por qué? Porque trata de ver cómo tomamos las decisiones. Cuando hablamos de tomar decisiones, en una familia también se toman decisiones. ¿Qué vamos a cenar hoy día? ¿Qué vamos a hacer de compras mañana? ¿Qué podemos hacer con los ingresos o con los gastos? ¿Quién es el que toma las decisiones en casa? ¿Los padres? ¿Los hijos? ¿Cómo la tomamos juntos en una mesa? ¿La tomamos por democracia, la mitad de votos más uno? Y en una organización, veamos que esto también tiene mucho sentido. Porque en la organización conviven varios órganos o estamentos. Están las personas del directorio, están las personas de la directiva, están los socios, las socias, los comuneros, o dependiendo de la organización que tengamos, hay muchos actores involucrados en las decisiones. Entonces es clave uno tener en cuenta cómo se toman estas decisiones y qué es lo que queremos comunicar o transparentar a las organizaciones que están a nuestro alrededor. Entonces, estas cuatro áreas, administrativa, tributario contable, financiera y de gobernanza, todas están conectadas entre sí y son muy clave para que una organización funcione con confianza, con orden, con transparencia. Entonces, en el área de administración, nosotros sabemos que una organización que tiene una gestión administrativa eficiente es una organización que las demás organizaciones reconocen como una organización legítima, confiable, profesional. Porque si se actúa con orden, con claridad y con responsabilidad, no existe forma en que podamos actuar mal. Entonces pensemos en qué prácticas debemos adoptar en la organización para poder funcionar con eficiencia administrativa. Y ahí lo principal es hablar de los documentos clave de esa organización. ¿Dónde están esos documentos clave? Tenemos que tener un sistema que los ordene, que nos permitan saber si están al día, que están bien guardados y resguardados, porque los vamos a necesitar en muchos momentos de la organización. También, ¿quiénes son las personas que trabajan o que están vinculadas con la organización? ¿Cuáles son las condiciones del vínculo de esas personas con la organización? ¿Tenemos un contrato? ¿Tenemos un acuerdo de servicios? ¿Cuántas horas deben dedicar? Eso tiene que estar, por cierto, muy respaldado. Y hablando también sobre las decisiones, es ¿qué respaldo hay sobre las decisiones? ¿Nos estamos juntando? ¿Estamos registrando las decisiones que tomamos en esas juntas o en esas reuniones? ¿Cómo están esas actas? ¿Son unas actas completas? ¿Sabemos hacer actas? Son prácticas que vamos a adoptar. Y por último, la parte administrativa también tiene relación con la parte del dinero. ¿Cuáles son las condiciones para tener una cuenta bancaria institucional? ¿Quién debería manejar esa cuenta institucional? ¿Quiénes tienen los poderes? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo estamos haciendo para establecer controles, para evitar fraudes, para evitar cierto tipo de riesgos? Siguiendo con el área contable y tributaria, una organización que ve muy bien su parte contable y tributaria construye legitimidad, no solamente hacia el interior de la organización, sino hacia el exterior de la organización, porque vamos a tener todo muy bien registrado, porque vamos a tener todo contabilizado respecto a los activos, vamos a tener, por ejemplo, una persona que nos ayude viendo cuáles son las mejores formas tributarias de recibir esos ingresos, de gastar o de registrar todos los gastos, etcétera, etcétera. ¿Qué prácticas tenemos que tener en cuenta desde el área contable y tributaria para tener legitimidad en la organización? Primero, hablar de llevar un registro de ingresos y gastos ordenados, tenerlo actualizado y que nos permita tener trazabilidad. Trazabilidad es quién toma la decisión del gasto, quién valida que ese gasto sí se necesita, quién hace la transferencia de esos recursos y quién registra esto. Y por último, quién lo interpreta al servicio de la organización. Y eso, formarlo también junto con estados financieros. Es una práctica necesaria poder construir en compañía con una contadora o un contador estados financieros que nos permitan al menos una vez al año evaluar la salud financiera de la organización, si estamos yendo bien, si no, si nos van a faltar recursos o no. Y por último, es muy necesario tener momentos entre la directiva
para revisar, planificar los números financieros, poder leer los estados financieros, establecer controles que eviten riesgos o fraudes. Y eso es el área contable y tributaria de una organización. Pasando ahora al área financiera, una organización que es capaz de definir metas financieras sobre los ingresos, sobre los costos, sobre los gastos, es una organización que entiende muy bien su propósito y sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, lo importante es lograr la sostenibilidad, que podamos captar recursos estratégicamente vinculados a la misión de la organización, pero que también sepamos administrar y ver las señales eh, de esos números. ¿Qué prácticas se deben adoptar para tener un área financiera sólida? Primero, tener un buen sistema que no necesita ser un sistema computarizado. Tener un buen sistema de registro donde podamos documentar, respaldar, guardar toda la información financiera que pasa en una organización. Puede ser en papel, puede ser en el computador, puede ser en un software contable, en donde nosotros pensemos, pero que esté al servicio de la organización. Siguiente, tener un presupuesto general y por proyecto, porque eso nos permite tomar decisiones que previamente podamos hacer supuestos de lo que es posible que pase. Y con eso podemos evitar ciertos riesgos financieros. Por otro lado, entendemos que es muy necesario para una organización poder cumplir con todos los compromisos financieros, no solamente con los proveedores y los socios, sino también con las personas que están trabajando para la organización, con aquellas aliadas, beneficiarios que tengamos en la organización, y eso es parte de lo que tenemos que adoptar como práctica. Y finalmente, tiene que ver con monitorear los recursos. ¿Cómo los estamos usando? Eso que dijimos en el pasado, que iba a ser nuestro presupuesto, nuestra proyección, ¿la estamos cumpliendo o no? Lo importante en este punto es poder definir momentos de revisión, que podamos tomar decisiones anticipadas e informadas basados en los números. Y finalmente está el área de gobernanza. La gobernanza en una organización se ve expresada en una directiva que sea activa, que sea competente, que tenga los conocimientos necesarios y que puedan tomar decisiones con información. Que esas decisiones que tomen después puedan ser transparentadas a los socios, a los beneficiarios o a todas las partes relacionadas. Es ahí donde una organización gana legitimidad. Las prácticas que se deben adoptar para tener una mejor gobernanza en la organización tienen que ver con asignar a personas responsables, competentes y claras para liderar cualquier área de la organización. Por otro lado, establecer un calendario de reuniones periódicas muy bien estructuradas para poder ponerle ojo a los temas estratégicos y, por cierto, hacerle seguimiento a esas decisiones que adoptamos en el pasado. Por otro lado, no estamos solas, no estamos solos como organización. Nosotros estamos insertos en un ecosistema y es muy importante conocer quiénes son esas organizaciones que están alrededor de nosotros, quiénes son esas partes interesadas, a quiénes les debemos rendir cuenta, cómo les debemos rendir cuenta. Porque una organización tiene que informar lo que hace y también cómo se toman las decisiones. Entonces, estas son las principales cuatro áreas que tenemos que dominar en una organización para cumplir su misión: administrativa, contable y tributaria, financiera y de gobernanza. Muchas gracias.